Hoy fui, como cada mes, a la vecindad. La misma rutina de siempre. El mismo recibimiento. O mejor dicho, la misma patada en el estómago. Fue sin querer queriendo. Gritó el chavo, mientras yo me retorcía de dolor. Tragué saliva. No dije nada. Estoy acostumbrado. Ya no siento odio. No. Ahora solo siento un hormigueo en la nuca. Como si algo se activara cada vez que piso ese maldito lugar. Pase lista. Don Ramón, otra vez sin pagar. Kiko me cerró la puerta en la cara con su típica mueca idiota, y su madre, doña Florinda, me arrojó una cubeta de agua. Doña Clotilde me ofreció un té que olía a óxido y menta podrida. Nadie me pagó. Nadie. Como cada maldito mes. ¿Y ñoño? Me preguntó mi esposa por teléfono mientras caminaba de regreso al coche. Está bien, en casa. Estudia. ¿Y cómo te fue con la renta? Mal. Como siempre. Colgué. No quería hablar. No quería pensar. Solo quería olvidar. De regreso en casa, me metí a la ducha. El agua caliente me relajaba un poco, pero sentía como si algo burbujeara dentro de mí. Una furia. Antigua. Áspera. Me miré al espejo y juraría que por un segundo mi reflejo sonrió. Pero yo no lo hice. Esa noche no pude dormir. Me puse el saco, los zapatos y salí sin rumbo. Caminé por las calles como si algo me guiara. Un impulso. Un susurro dentro del cráneo. No era alcohol, no eran nervios. Era algo más. Animal. Y entonces, los vi. 3 hombres de traje, parados bajo una farola en una esquina del centro. Uno de ellos me miró directamente. Sonrió. Me reconoció. Señor Barriga. Qué honor tenerlo aquí. Dijo uno de ellos, extendiendo la mano con un anillo de oro manchado de rojo. No era rubí. Era sangre seca. ¿Nos conoce? Le pregunté. Claro que sí. Usted es uno de los nuestros. Ha tolerado más que muchos. Está listo. ¿Listo para qué? Para ser libre. Me ofrecieron llevarme a su lugar de encuentro. Un club privado, según ellos. Dudé por un momento. Pero ese susurro, ese impulso, rugió en mi cabeza. Ve. No huyas. Este es tu lugar. Acepté. El lugar estaba en un callejón escondido entre edificios abandonados. No tenía letrero. Solo una puerta de metal con un ojo tallado en ella. Al entrar, un pasillo oscuro, con cuadros extraños colgados en la pared. Hombres de traje con cabezas de cerdos, niños colgando de ganchos, mujeres embarazadas con sus vientres abiertos y dólares saliendo de ellos como si fueran parásitos. Llegamos a una gran sala subterránea. Decenas de empresarios se reunían alrededor de una mesa larga. En el centro, un cuerpo desnudo sobre una losa de mármol. No estaba muerto. Aún respiraba. Tenía los ojos abiertos, las costillas partidas hacia afuera. Uno de ellos metía la mano y sacaba un órgano con precisión quirúrgica. Los demás reían. ¿Qué es esto? Pregunté, con la garganta reseca. Una inversión. Un sacrificio para mantenernos fuera del radar. Un trato con lo que vive debajo. Lo que vive debajo. El aire olía a bilis, hierro oxidado y carne podrida. Aún así, no me fui. Uno de los empresarios se me acercó. Era calvo, con la piel pálida y manchas negras en el cuello. Usted ha sido engañado toda su vida, Barriga. La vecindad, la gente, su hijo. Todos se burlan de usted. Lo ven como un cerdo gordo, un banco con patas. Pero aquí puede ser algo más. ¿Y qué quieren que haga? Demuestre que está dispuesto a liberarse de su miseria. Tiene algo que nos pertenece. ¿Qué cosa? Él metió su dedo índice en mi frente. Y vi cosas. Vi a don Ramón riéndose con sus dientes podridos, diciendo que jamás pagaría ni un centavo. Vi a la Chilindrina escupiendo en mi maletín. Vi al chavo destruyendo mi coche a batazos. Vi a Kiko orinando en la puerta de mi oficina. A doña Clotilde besando mi retrato con su lengua reseca. A doña Florinda cortándome la corbata mientras dormía. Vi a ñoño burlándose de mí, llamándome cerdote asqueroso junto a otros niños. Todos riéndose. Todo eso me hizo sonreír. Volví en mí y ya no estaba en la sala. Estaba en mi casa. El reloj marcaba las 3:33 am. Mis manos estaban manchadas. Mis uñas llenas de carne.
Mis zapatos dejaban huellas rojas en el piso blanco. Fui al baño. Vomité un líquido negruzco, espeso, como alquitrán caliente. En el fondo del vómito, algo se movía. Un diente. Humano. Con un trozo de lengua pegado. Sonreí. No tenía miedo. No sentía culpa. Algo en mí había cambiado. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. No recuerdo cómo llegué a la vecindad. Solo sé que desperté frente al portón de entrada, con mi maletín en la mano, cubierto de sangre seca. Las bisagras oxidadas del portón chillaban con el viento, como si se burlaran de mí. Era de madrugada. El silencio pesaba. Ni un solo ladrido. Ni una sola risa infantil. Ni siquiera el eco de una pelota. Toqué mi pecho. Mi corazón latía. Pero no parecía mío. Era más lento, más firme. Como el de una bestia esperando cazar. Di el primer paso. El suelo crujía bajo mis zapatos, dejando una estela de marcas rojas. No era barro. Era lo que arrastraba desde la noche anterior. Una mezcla espesa de sangre, piel y pedazos de uñas que se me habían incrustado en las suelas. No quise limpiarlas. Me gustaba cómo se sentía. Pegajoso. Caliente. El primer lugar al que fui fue al departamento de don Ramón. Toqué una vez. Nadie respondió. La puerta se abrió sola con un chirrido largo, lastimero. Dentro, olía a cigarro viejo y sudor de miseria. Don Ramón dormía en su cama, abrazado a una botella vacía de tequila, roncando como un cerdo enfermo. Me acerqué. Lento. Sin hacer ruido. Llevaba un bisturí en el bolsillo del saco. Me lo había dado uno de los empresarios. Me dijo que este tipo de herramienta no solo corta, revela. Lo deslicé por su garganta. La piel se abrió como papel húmedo. Don Ramón despertó, intentó gritar, pero solo salió un burbujeo caliente. Me miró a los ojos. Sus pupilas se encogieron. Intentó hablar, pero su voz salió en forma de espuma rosada. Nunca pagaste. Le susurré al oído. Cuando terminó de convulsionar, me senté junto a su cadáver. Le abrí el pecho con el bisturí. El esternón crujió como rama seca. Metí la mano. Sentí su corazón todavía latiendo. Levemente. Lo arranqué y lo guardé en mi maletín. Un pago simbólico. Salí de ahí. Cerré la puerta. Y silbé. La segunda en la lista fue doña Clotilde. La bruja del 71. Entré a su departamento sin anunciarme. Ella estaba de espaldas, preparando uno de sus brebajes. Señor Barriga, ¿qué hace aquí tan temprano? Vengo por la renta. Respondí. Cuando volteó, ya era tarde. Le clavé el bisturí en el ojo derecho. Cayó de espaldas gritando, revolviéndose en el suelo como una cucaracha. La sangre le salía a chorros por la cuenca vacía, y su gato maullaba desesperado, oculto bajo el sofá. Ella me rogó. Me ofreció hechizos, maldiciones, incluso una poción para hacerme joven. ¿Joven? ¿Para qué? Le dije mientras le arrancaba las uñas una por una con unas tenazas oxidadas que encontré entre sus cosas. Le abrí el abdomen en forma de cruz. Su estómago hervía con cosas que no eran humanas. Ojos flotando, pelos ajenos, pequeños huesos de ratón. Me aseguré de sacar todo. Hasta que dejó de moverse. Después. Fui por doña Florinda. Ella intentó resistirse. Agarró una sartén y me golpeó la cabeza. No sentí nada. Solo risa. La até a su mesa de comedor con el cable del televisor. Estaba gritando. Llamó a Kiko, pero él ya no estaba en casa. Estaba en la vecindad, en el patio, llorando. Ya iría por él. A ella no la maté de inmediato. No. A ella la castigué. Le metí la cabeza en el horno. Lo encendí. El olor a carne quemada llenó todo el departamento. Me senté en la sala, hojeando una revista de cocina mientras sus piernas temblaban. Cuando dejó de moverse, abrí el horno y la saqué. Su rostro era solo un cráneo chamuscado y sus dientes sonreían como si aún intentara burlarse de mí. Saqué su lengua quemada y la metí en mi bolsillo. Otro pago. En el patio, Kiko me miraba aterrado. Su pelota yacía junto a él, empapada en sangre. No sabía de quién. Tal vez de su madre. Tal vez de sí mismo. Le temblaban los labios. Tú también te burlabas de mí, ¿verdad? Le pregunté. Él negó con la cabeza. Lloraba. Me pedía que no lo tocara.
Me decía que era solo un niño. Que no tenía culpa. Lo abracé. Lloró en mi hombro. Y le clavé el bisturí en la nuca. Sus piernas patearon el aire un rato, como si su alma no quisiera salir de su cuerpo. Luego cayó al suelo, con los ojos en blanco y la lengua hinchada, azul. Le quité el sombrero. Lo guardé. Otro pago. La chilindrina me costó más trabajo. Me escuchó venir. Intentó esconderse. Corría como rata de alcantarilla. Se metió en la vecindad, luego al barril del Chavo, luego al departamento de su papá. La encontré debajo de la cama, tiritando. ¿Por qué lo haces, señor Barriga? ¿Por qué? Porque ustedes nunca pagaron. Ni con dinero. Ni con respeto. Le corté los párpados. La obligué a mirar mientras abría el maletín y le mostraba los corazones, la lengua, el sombrero. Gritó. Suplicó. Le dije que si pagaba, la dejaría vivir. Ella sacó 5 pesos. 5 miserables pesos. Le corté la lengua con unas tijeras. La metí en el maletín y cerré con cuidado. Luego, la dejé desangrarse lentamente. Por último, fui al barril. El Chavo estaba allí, dormido. Como si no pasara nada. Como si el mundo no se hubiera teñido de rojo. Como si el infierno no hubiera llegado a la vecindad. Lo desperté con una palmada. ¿Y la renta? Le pregunté. Fue sin querer queriendo. Gritó, igual que siempre. No respondí. Solo le metí el bisturí por el ombligo, y lo fui abriendo como una bolsa de pan. Sus intestinos cayeron en mis zapatos como serpientes viscosas. Gritó, gritó, gritó. Hasta que su voz se rompió. Me senté junto a su cuerpo. Encendí un cigarro. El silencio era total. La vecindad. Por fin me había pagado. Y ahora. Solo quedaba uno más. Ñoño. Mi hijo. Mi deuda más grande. Volví a casa caminando. Llevaba el maletín en la mano derecha, pesado como nunca. Dentro, los pagos tintineaban húmedos entre sí. Huesos, dientes, lenguas, corazones. Cada uno envuelto en retazos de ropa de sus dueños, aún empapados en sangre. La noche me recibió con su bruma. Los postes parpadeaban como si supieran lo que había hecho. Me lamían los tobillos con su luz débil y temblorosa. Las calles, antes grises, ahora parecían estar hechas de carne muerta, y el pavimento tenía textura de piel reseca y agrietada. Mis zapatos ya no estaban sucios. Estaban fusionados con la sangre. Como si la ciudad me tragara poco a poco. Cuando abrí la puerta de mi casa, sentí el olor. No era el habitual aroma a desinfectante ni los restos de comida de Ñoño. Era algo dulzón, empalagoso, cadavérico. Ñoño estaba en la sala, jugando con su consola. Me miró y sonrió. Papá. ¿Cómo te fue con la vecindad? Me quedé inmóvil. Lo observé durante minutos. Sus cachetes redondos, su uniforme impecable, sus manos suaves. Nunca había pagado la renta tampoco. Siempre decía que era un niño, que no le correspondía. Que era mi hijo. Tu hijo es parte de la deuda, me había dicho uno de los empresarios la noche anterior. Él se alimenta de tu fracaso. Es herencia del desprecio. Papá, ¿por qué me miras así? Me acerqué, lento, como un león que ha dejado de tener hambre pero aún quiere matar. ¿Recuerdas cuando te burlaste de mí frente a tus amigos, Ñoño? ¿Cuándo me llamaste gordo ridículo? ¿Cuándo dijiste que tu verdadero padre debía ser más delgado? ¿Y más fuerte? Eso fue hace años, papá. Yo no sabía lo que decía. Pero lo pensabas. Dejé caer el maletín en la mesa. Se abrió con un sonido viscoso. Ñoño gritó. Cayó de espaldas. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué hiciste? Oh Dios, eso es. Eso es sangre. Es el sombrero de Kiko. Es el zapato de la chilindrina. Eso es. La renta. Me arrodillé frente a él. Le acaricié el rostro con una mano ensangrentada. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Ñoño? ¿Qué? Que en el fondo, tú nunca me viste como un padre. Solo como un cajero automático con bigote. Como todos los demás. Él lloraba. Temblaba. Se orinó encima. Papá. No. Por favor. Soy tu hijo. No. Eras mi hijo. Lo arrastré hasta la cocina. Cerré todas las ventanas. Encendí el extractor de aire para que los vecinos no escucharan.
Le até las muñecas con el cable del microondas, y lo colgué boca abajo. Gritaba como un cerdo en matadero. Era irónico. Agarré un cuchillo grande, el que usaba para cortar carne en las cenas navideñas. El filo estaba mellado, pero aún funcionaba. Le corté la planta del pie. La sangre cayó como si hubieran destapado una cañería antigua. Roja, espesa, y caliente. Ñoño gritó. Gritó mi nombre. Me llamó papá. Me llamó monstruo. Me llamó asesino. Yo solo escuchaba una palabra. Deudor. Fui desollándolo poco a poco. Desde los tobillos hacia la espalda. Cada pedazo lo ponía en una bandeja. Cada músculo vibraba con desesperación. Su cara ya no era la de mi hijo. Era la de todos los que me habían fallado. La de Don Ramón, la del Chavo, la de Florinda. La de todos. Cuando llegó el momento final, saqué su corazón con mis propias manos. Lo sostuve en alto. Renta pagada. Me senté a su lado mientras los últimos espasmos lo recorrían como una descarga eléctrica. Me fumé un puro. Las paredes estaban teñidas de rojo, como si un pintor furioso hubiera salpicado su alma sobre el concreto. Cada charco tenía su nombre. La casa se quedó en silencio. Solo entonces, ellos regresaron. Las luces parpadearon. El piso vibró con un zumbido sordo. De las paredes comenzaron a brotar figuras, como sombras licuadas, viscosas, que se arrastraban con extremidades imposibles. Ojos que sangraban dólares. Bocazas que murmuraban en lenguas que no existían. Los empresarios me rodearon. Todos con trajes limpios, relucientes. Sus rostros eran cadáveres con sonrisas de oro. Lo hiciste, Barriga. Dijeron al unísono. Has cobrado lo incobrable. Has roto el ciclo. Uno de ellos me ofreció una copa. Dentro, el corazón de Ñoño, triturado, mezclado con vino espeso. Bebe. Ya eres uno de nosotros. Y bebí. El sabor era dulce. Amargo. Salado. Sentí como mi lengua se derretía y se reconstruía. Mis dientes se afilaron. Mi piel se endureció como cuero seco. Mi voz cambió. Me volví nuevo. Me arrodillé ante ellos. Ya no era el señor Barriga. Ahora era algo más. Un cobrador eterno. Un dios menor de las rentas impagas. El primero de muchos. Y sin embargo, aún hay más por cobrar. Hay otras vecindades. Y otras deudas. No dormí esa noche. No por culpa de la sangre seca en las paredes, ni por los pedazos de Ñoño que aún burbujeaban en el horno. No por los gritos que mis oídos ya no distinguían como dolorosos. Sino porque yo ya no necesitaba dormir. El maletín, ahora lleno, pulsaba como si tuviera vida propia. En su interior, cada órgano robado a la vecindad latía al compás de un solo corazón. El mío. O lo que quedaba de él. Fui al sótano. Lo había mantenido cerrado desde que nos mudamos. Una bodega con cosas viejas, recuerdos inútiles, muebles rotos. Pero ahora, el sótano se había transformado. No por mi mano, sino por algo más grande. Algo que me reclamaba como suyo. La puerta se abrió sola. Bajé. Las paredes de concreto se habían convertido en carne viva. Palpitaban. Respiraban. Los ladrillos tenían ojos. Las tuberías vomitaban sangre espesa. En el centro, una mesa de mármol, como aquella en el club. Encima, el maletín. Las luces titilaban al ritmo de un canto gutural, una plegaria incomprensible. Las sombras danzaban alrededor de mí, y los empresarios comenzaron a materializarse uno por uno. Ahora no eran hombres. Sus trajes eran piel humana cosida. Sus rostros eran máscaras pegadas con clavos. Cada uno llevaba un objeto de poder. Un libro, un contrato, una llave oxidada, un corazón empalado. Barriga. Dijeron en voz única, profunda, casi subterránea. Has cerrado el ciclo. La deuda ha sido saldada con sangre. He matado a todos. Dije. La vecindad. Ñoño. Todos han pagado. Cierto. Pero aún queda una última cuota. Los ojos del muro se abrieron en una sinfonía de parpadeos nauseabundos. Una figura emergió de entre las paredes, caminando torpemente. Era yo. O algo que se parecía a mí. Obeso, deformado, pero con ojos puros, ingenuos. Era mi reflejo. Mi yo anterior. El señor Barriga del pasado, antes de la sangre, antes del bisturí.
¿Qué es esto? Es la parte de ti que aún duda. La parte débil. El cobrador que espera. No el que exige. Me dieron una herramienta. Un látigo hecho con intestinos trenzados y ganchos quirúrgicos en las puntas. Destrúyelo. Hazlo pagar por tu debilidad. No dudé. Golpeé esa cosa con furia. El látigo se clavaba, arrancaba pedazos, cortaba piel, quebraba huesos. Esa versión de mí gritaba, lloraba, me rogaba. Pero yo ya no tenía compasión. Le abrí el vientre con mis propias manos, lo decapité con la hoja del maletín. Quemé sus restos en un brasero que olía a grasa humana. Cuando terminó, el sótano me aplaudió. Las sombras me abrazaron. El maletín levitó y se abrió solo. De dentro salió una voz. Femenina. Serpenteante. La voz del poder. Ahora, eres más que carne. Más que padre. Más que dueño. ¿Qué soy? Pregunté. Eres el cobrador de almas. El socio perfecto. Meses han pasado desde entonces. La casa fue clausurada, según los periódicos, por olores tóxicos y filtraciones. Nadie encontró los cuerpos. Nadie supo jamás la verdad. El vecindario fue demolido. Yo, en cambio, caminé hacia otro lugar. Otra ciudad. Otra vecindad. ¿Pensaban que solo hay una? La pobreza se replica como un virus. Las deudas se reproducen como ratas. Cada país tiene su vecindad. Cada barrio tiene su Don Ramón, su Kiko, su Chavo. Todos deben. Todos me deben. Y yo estoy aquí para cobrar. Visito en silencio. Me instalo cerca. Observo. Sonrío. Espero el momento justo. Porque el cobro no se hace con dinero. Se hace con dolor. Hoy visité una nueva vecindad. Me presenté como administrador. Sonrieron. Me dieron café. Uno de los niños me abrazó. Otro me dijo que yo parecía simpático. Ese fue su error. Mañana, haré la primera visita de renta. Y nadie pagará. Pero yo cobraré. Como siempre. Con bisturí, con fuego. Y con sangre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.